buscador de sabiduría ancestral, peregrino en la senda de la comprensión divina, ¿te has preguntado alguna vez por qué la historia del jardín del Edén, ese paraíso perdido en la bruma de los tiempos, sigue resonando con tanta fuerza en el corazón de la humanidad? En este edénico santuario Dios colocó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, seres dotados de la imagen divina, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuya naturaleza representaba una prueba crucial para la libertad y la obediencia de la primera pareja, era el reconocimiento gozoso de la autoridad divina y la aceptación humilde de los límites establecidos para su propio bienestar. Con palabras sutiles y cargadas de veneno, la serpiente se acercó a Eva, sembrando la duda sobre la bondad y las intenciones divinas. La serpiente, percibiendo la vacilación, lanzó su ataque directo, contradiciendo abiertamente la palabra de Dios: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La tentación se presentó bajo una apariencia atractiva, la promesa de una sabiduría superior, de alcanzar un estado divino, de liberarse de la supuesta limitación impuesta por Dios. ¿Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La desobediencia, una semilla sembrada por la duda, había germinado en un acto de rebelión. Pero la historia no termina ahí. Eva también ofreció el fruto a su marido, Adán, quien, consciente de la clara instrucción divina, eligió seguir el camino de su esposa y participar en la transgresión. Su acto no fue de ignorancia, sino de una deliberada desobediencia, quizás motivado por el miedo a la soledad o por el deseo de compartir el destino de su compañera. La percepción cambió. Lo que antes era simplemente un árbol más en el jardín, ahora se presentaba como la llave a un conocimiento trascendental y un poder equiparable al de Dios. Preguntó, distorsionando la verdad y sugiriendo una restricción injusta por parte del Creador. En esa simple instrucción residía la clave para mantener la armonía del Edén y preservar la comunión ininterrumpida con Dios. Dios, en su amor y sabiduría, había otorgado a Adán y Eva la libertad de disfrutar de todos los frutos del jardín, con una sola y explícita excepción: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta prohibición no era un acto de tiranía divina, sino una delimitación amorosa, una oportunidad para que Adán y Eva eligieran la dependencia y la confianza en su Creador por encima de la autonomía y la autodefinición del bien y del mal, con la encomienda de labrar y cuidar el jardín, disfrutando de su abundancia y caminando en comunión íntima con su Hacedor. La vida era un regalo puro, desprovisto de dolor, sufrimiento o muerte, un estado de inocencia perfecta donde la confianza en Dios era la base de toda existencia. ¿Es acaso solo un relato de inocencia y tentación, o encierra una lección trascendental sobre la esencia misma de nuestra relación con Dios? ¿Qué pueden enseñarnos Adán y Eva, en su desobediencia primordial, sobre el valor incalculable de la obediencia y las profundas consecuencias de apartarnos del camino trazado por nuestro Creador? Acompáñame en este viaje de reflexión, adentrémonos en los misterios del Edén perdido y descubramos las verdades eternas que aún hoy claman por ser escuchadas. Imagina un mundo recién nacido, bañado por la luz divina, donde la armonía reinaba en cada rincón y la creación entera danzaba al son de la voluntad de su Creador. En medio de este paraíso terrenal, dos árboles destacaban por su significado trascendental: el árbol de la vida, símbolo de la inmortalidad, y la plenitud, la obediencia. En este contexto primordial, no era una carga impuesta, sino la expresión natural de una relación de amor y gratitud hacia aquel que les había dado todo. Sin embargo, la serenidad del paraíso se vio perturbada por la llegada de un personaje astuto y engañoso, la serpiente, identificada en las Escrituras como un instrumento del adversario de Dios. Eva, aunque inicialmente transmitió la instrucción divina con precisión, ya había sido alcanzada por la semilla de la duda. Eva, influenciada por la astucia de la serpiente y cegada por el deseo de una autonomía ilusoria, contempló el fruto prohibido con nuevos ojos. En un acto de libre albedrío,
pero trágicamente mal dirigido, Eva extendió su mano, tomó del fruto y comió. En ese instante fatídico, el velo de la inocencia se rasgó. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. La conciencia del pecado trajo consigo la vergüenza, la vulnerabilidad y el intento vano de ocultar su condición ante la mirada de Dios. La armonía perfecta se había roto, reemplazada por la culpa y el temor. La comunión íntima que Adán y Eva disfrutaban con su Creador se vio inmediatamente afectada, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El Dios que antes era fuente de alegría y compañía, ahora era percibido como un juez, y su presencia generaba temor en lugar de deleite. En esta maldición, sin embargo, se vislumbra la primera promesa de redención, el protoevangelio, anunciando la futura victoria sobre el mal a través de la simiente de la mujer, reflejando la ruptura de la armonía en la creación y en las relaciones interpersonales. Pero el amor de Dios, aunque herido por la desobediencia, no se retiró, y la vida estaría marcada por el sudor y la fatiga hasta el retorno al polvo del cual fue formado. La maldición sobre la tierra simboliza cómo el pecado afecta no solo al ser humano, sino a toda la creación. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Nos muestra los peligros de la autonomía y la importancia de reconocer nuestra dependencia de Dios como nuestro creador y sustentador. La pérdida del paraíso, el sufrimiento, la separación de Dios y la muerte son el resultado directo de la desobediencia. Nos recuerda la seriedad del pecado y la necesidad de tomar decisiones con plena conciencia de sus posibles efectos. Y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. La promesa de la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente revela la gracia divina y el plan redentor de Dios incluso en el momento del juicio. Nos recuerda que somos responsables de nuestras propias decisiones y que no podemos eludir las consecuencias de nuestros actos. Nos enseña que, aunque el pecado nos aleje de Dios, su amor y su plan de restauración permanecen. La desobediencia surgió al poner en duda y desconfiar de esa palabra, prefiriendo escuchar una voz ajena que ofrecía una visión distorsionada de la realidad y de las intenciones divinas. Nos enseña la necesidad de conocer, creer y obedecer la palabra de Dios como la guía segura para nuestras vidas. Echó, pues, fuera al hombre. La tentación a menudo llega de manera sutil, disfrazada de algo bueno o necesario, apelando a nuestros deseos y ambiciones más profundos. Nos advierte sobre la necesidad de discernimiento y vigilancia para reconocer las artimañas del enemigo, la separación de la presencia directa de Dios, del acceso al árbol de la vida y de la perfección del Edén, marcó el fin de una era de inocencia y el inicio de una existencia marcada por el trabajo arduo, el sufrimiento y la eventual muerte. Esta pregunta no era fruto de la ignorancia divina, sino una invitación al reconocimiento del pecado y al arrepentimiento. Sin embargo, Adán respondió con evasivas y culpabilización: «Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». Al ser confrontado con su transgresión, en lugar de asumir la responsabilidad, Adán culpó a Eva: «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí», llegando incluso a señalar indirectamente a Dios como responsable de su pecado. La respuesta de Eva siguió un patrón similar: «La serpiente me engañó, y comí», desviando la culpa hacia la criatura astuta. Este diálogo revela una de las primeras y más trágicas consecuencias de la desobediencia: la ruptura de la armonía en las relaciones, la pérdida de la transparencia y la aparición de la necesidad de justificarse y culpar a otros. Las consecuencias de su desobediencia fueron profundas y trascendentales, afectando no solo a Adán y Eva, sino a toda la creación. 1. La expulsión del Edén. La consecuencia más inmediata y dolorosa fue la pérdida del paraíso. 2. La maldición sobre la serpiente. Como instrumento del engaño, la serpiente fue maldecida, condenada a arrastrarse y a generar enemistad entre su descendencia y la de la mujer.
3. Las consecuencias para la mujer, el dolor en el parto y la alteración en la dinámica de la relación con su marido fueron las consecuencias específicas para Eva. 4. Las consecuencias para el hombre y la tierra. El trabajo se convirtió en una tarea penosa, la tierra produciría espinos y cardos, que nos enseña la historia del Edén perdido sobre la obediencia, la importancia de la palabra de Dios. La instrucción de Dios era clara y directa, la sutilidad de la tentación. La serpiente no se presentó de forma amenazante, sino en ese instante fatídico, el velo de la inocencia se rasgó. Entonces fueron abiertos los ojos. El Edén perdido no es solo una página polvorienta en un libro antiguo. Es un espejo que refleja la lucha constante entre la obediencia y la desobediencia que se libra en el corazón de cada ser humano. Las lecciones aprendidas de la caída de Adán y Eva son tan relevantes hoy como lo fueron en los albores de la creación. ¿Estamos escuchando atentamente la voz de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos confiando en su sabiduría y su amor, incluso cuando sus mandamientos nos parecen difíciles o incomprensibles? ¿O estamos permitiendo que la duda y el deseo de autocomplacencia nos desvíen del camino de la vida verdadera? Cada día enfrentamos decisiones que nos invitan a confiar en la palabra de Dios y a seguir su camino, o a ceder a las voces seductoras que nos ofrecen atajos ilusorios y promesas vacías de autonomía. La historia del Edén nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia obediencia. Recordemos que la obediencia genuina no es un acto de sumisión ciega, sino una respuesta de amor y confianza a un Dios que nos ama y desea lo mejor para nosotros. Es la llave que abre las puertas a la plenitud, la paz y la verdadera libertad. La desobediencia, por otro lado, aunque pueda parecer atractiva en un primer momento, siempre conduce a la separación, al dolor y a la pérdida. Que la historia del Edén perdido nos sirva como una advertencia amorosa y una guía sabia en nuestro caminar diario. Que aprendamos de la desobediencia de Adán y Eva el valor incalculable de la obediencia a Dios, la importancia de discernir las voces de la tentación y la certeza de que en seguir el camino de nuestro Creador, encontramos la verdadera vida y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si esta profunda reflexión sobre el Edén perdido y las lecciones de obediencia te han conmovido y desafiado, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Dale me gusta a este video para que este mensaje de sabiduría ancestral alcance a más corazones. Deja un comentario compartiendo que te enseña personalmente la historia de Adán y Eva sobre la obediencia. Y suscríbete al canal de Palabra de Dios para seguir explorando juntos las profundidades de las Escrituras y fortaleciendo nuestra relación con lo divino. Que la gracia y la guía de Dios te acompañen siempre en tu camino de obediencia.